judicación propiamente entendida. Bien, aquí hay dos partes importantes, ¿sí? Primero, entender que la adjudicación propiamente dicha no empieza cuando empiezan los 15 minutos de deliberación, sino que cada uno de nosotros como jueces empezamos a adjudicar desde que inicia el debate. Sin embargo, les planteo una pregunta y es ¿cuándo inicia la labor? La labor del juez, como les mencioné en uno de los puntos anteriores, inicia cuando a ti te pasan los reglamentos, cuando a ti te pasan el examen, cuando a ti te pasan las tablas de evaluación, cuando el comité de adjudicación, el comité de tabulación, la organización del torneo te dice qué se espera de ti o qué les gustaría que tú privilegies dentro de tu labor. Ahí es cuando empieza la labor del juez. En la medida en la que el juez tiene claros estos puntos, es más probable que su labor sea buena. Ahora bien, ¿cuándo se empieza a juzgar propiamente dicho? Se empieza a juzgar desde el segundo 1 del debate, desde que el primer ministro empieza a hablar. ¿Por qué? Porque 15 minutos es muy poco tiempo para que tú digas, bueno, yo me voy a poner en modo automático a copiar todo lo que está sucediendo en el debate y cuando empiecen los 15 minutos es que yo me voy a poner de acuerdo con mi panel. Esto es errado. Cuando empiecen los 15 minutos, cada uno de los jueces ya debería tener una visión estándar de qué fue lo que pasó en el debate, tener sin unas posiciones un criterio más o menos de cuáles son las cosas relevantes para precisamente colocar esas posiciones. ¿Y cómo se consigue todo eso? Pues precisamente haciendo un trabajo mental de adjudicación, juzgando desde que se empieza a hablar el primer ministro. De hecho, cuando hable el primer ministro y pase el líder de oposición, yo debo ya tener claro cuáles son los puntos fuertes que se están estableciendo en el debate, cómo el líder de oposición nos está redebatiendo, cómo el líder de oposición nos está peleando, cuál es el caso que me está peleando el líder de oposición, cuál es la métrica que está imperando en el debate. Después, viceministro de gobierno. Bien, cómo está terminando de responder la Cámara Alta de Gobierno, cómo está terminando de establecer su caso ante todo lo que va a ser el resto del debate, cómo está refutando y cómo está respondiendo el caso que plantea la Cámara Alta de Oposición. Después, con el vicelíder de oposición, precisamente esto, cómo termina de cerrar la idea en cámaras altas, cómo termina de cerrar lo que ha sido el establecimiento de su Cámara. ¿A qué me refiero con todas estas cosas que les estoy diciendo? Pues que precisamente cuando ya vamos a pasar a cámaras bajas, nosotros tenemos que tener una visión de cuál es el punto de choque fuerte que se está peleando en el debate, cuál es la métrica, cuáles son los puntos relevantes, quién de las dos cámaras altas está ganando, quién de las dos cámaras altas está imperando, cuáles son los puntos fuertes de cada una de las cámaras altas, si se mantienen fuertes, si no se mantienen fuertes. Y todo esto que acabo de explicar también se extiende a las cámaras bajas en cuanto al entendimiento del debate. ¿Esto en qué nos va a servir? Pues precisamente que cuando empiecen los 15 minutos, como precisamente nuestra labor es validar, tabular y traducir lo que sucedió, que nosotros lo que hagamos en esos 15 minutos es validar nuestra posición en frente a un panel, que cada uno de los miembros del panel, al finalizar los 15 minutos, tengan la misma visión de lo que pasó en el debate, conseguir un punto medio en la que todos vimos el debate de la misma manera, porque esa es nuestra función como juez, tanto de manera individual como en conjunto. Si uno de nosotros no vio el debate de manera parecida, allí es donde vamos a empezar con la discusión, pero antes, vamos en orden. ¿Cuándo inicia la labor? Precisamente cuando empieza el tema del propio torneo, cuando a ti se te empieza a comunicar, cuando tú tienes que leer un reglamento, cuando se empieza a jugar desde el segundo 1, ya vimos la importancia de ello. Ahora bien, aquí vamos a darle mayor trascendencia al tema de las notas. ¿Por qué las notas son tan importantes? Ahora viene en el punto de la adjudicación y la deliberación. Porque esto es lo que permite que tú no tengas nada de carga subjetiva cuando haces tu ejercicio. Cuando tú estás diciéndole a tus paneles, es que este orador es bueno por esto y esto y esto, o más que bueno, este orador cumplió muy bien con los puntos que me quiso demostrar de esta y de esta manera, precisamente usas tus notas para ello. Es mejor usar tus notas para ello, no solamente por un tema de lenguaje, sino que para que precisamente tú busques tanto como sea posible esa idea de la objetividad y no la subjetividad. Ahora bien, un punto que también ya venía tratando es el tema de cómo tú vas a conseguir un punto de relevancia de por qué una cámara queda por encima de otro. Pues precisamente lo que hacemos como jueces, y esto es súper importante para entender qué es la adjudicación, es relacionar. Tú cuando ponderas un contenido argumentativo por sobre otro, no es que le estás quitando validez o estás hablando de, bueno, este contenido argumentativo le falta esto y esto para ser bueno, o podría tener estas cosas para ser más importante. Tú lo que estás haciendo es relacionarlo con los otros contenidos argumentales que se trajo en el debate, porque esto es importante. Porque si venimos viendo o hablando de que, bueno, precisamente nosotros tomamos en cuenta solamente y exclusivamente lo que pasa en el debate, nosotros no podemos valorar un argumento de manera aislada, como si fuese bueno o malo por lo que sucedió fuera del debate, sino que precisamente debemos compararlo y valorarlo al lado de los demás. Ojo, esto es importante también que muchas veces le damos peso a una cámara en medida de cómo las relacionamos con las demás
y solamente exclusivamente esto. Pero una cámara también puede o debería tener peso por el trabajo que hizo en sí misma. Y aunque esto parezca contradictorio, el tema está en que, bueno, yo como juez voy a tomar en cuenta estas argumentaciones y qué tan buenas son o qué tanto pesan en relación a los demás. Pero no por lo que dicen los demás, no por lo que hicieron los demás, yo le voy a quitar peso a esto, sino que precisamente en la comparativa de las dos, ¿cuál queda mejor parada? El punto acá está entender en que no es que una de las cámaras va a predominar por sobre la otra netamente por lo que esta hizo para ganarle, sino que el contenido que yo ya evalué de esta cámara por sí misma y relacionándola con las demás no es suficiente para ganar. Y esto lo voy a hacer en las 6 comparativas. Esto me parece importante. Si alguno tiene una duda de esto que estoy explicando o si les está quedando claro, por favor me lo hacen saber. ¿Ok? Continúo entonces. Puntos importantes para precisamente visualizar esto que les estoy explicando de la relación entre cámaras, entre contenidos argumentales, entre casos. Cosas como, ¿cuándo pesan los datos? ¿En qué escenarios tienen importancia los argumentos? ¿Y en qué medida yo puedo darle valoración a los impactos? Coloco estos 3 puntos como cualquiera que pueden suceder. Los coloco particularmente por un tema de que puede ser muy recurrente ver estos 3 puntos como puntos de conflicto entre el panel o preguntas variadas de cuándo yo puedo o no puedo darle valor a algo. Primero, ¿cuándo pesan los datos? Aquí estamos hablando de cuando un debatiente me trae estadísticas, me trae ejemplos muy específicos o me trae datos que le dan mucho peso a su argumentación. Yo le puedo dar peso a eso y sobre todo en este sentido porque quizás no se relaciona tanto con lo que dan las demás cámaras o las otras cámaras no saben muy bien cómo relacionarse con estos datos que trae esta cámara o este orador. ¿En qué medida yo le doy peso a esos datos? En la medida en las que estén validados o argumentados precisamente con explicaciones que le den soporte. Los datos por sí mismos no deberían tener un peso trascendental, no deberían tener valor en relación a las argumentaciones de los demás. El dato por sí mismo, la evidencia, va a tener peso en la medida en la que esté muy bien explicado. Pero ojo, y aquí voy de nuevo al tema de analizar netamente el argumento de un argumento puramente. El argumento puramente no puede buscar explicar el dato, sino el dato demostrar ese argumento. Y allí es donde toma peso. Si una argumentación sencillamente se basa en demostrar un dato, tampoco puede tener tanto peso en relación a los demás, porque yo como juez no puedo darle cabida a que un punto sea demostrado en una moción netamente en la explicación de un caso específico o un caso aislado. Aquí me estoy refiriendo precisamente a esos debates en los que de pronto una de las cámaras quieren sesgar mucho el debate, dando una definición que es injusta o especificando el debate a solamente un tipo de casos por quizás un tema de topicalidad. Esto significa que ahora mismo en el mundo está sucediendo esto, esta moción entiendo yo como debatiente que se está dando por este caso específico y yo voy a argumentar en base a las aristas o la coyuntura de este caso específico y a partir de allí establezco un discurso que demuestra cómo estas coyunturas se dan y cómo se dan una serie de datos. Pues precisamente yo como juez tengo que tener la capacidad de entender que las otras cámaras también van a establecer casos que no necesariamente van a estar enfundados en ese tipo de datos y que ese tipo de datos van a tener peso únicamente cuando le dan peso a la argumentación, no cuando la argumentación le da peso al dato en sí mismo. Se envió este primer punto. Ok, paso con el siguiente. La importancia de los argumentos. Un argumento es importante en la medida no solamente en la que esté bien explicado, en la que esté bien desarrollado, sino en la medida también en la que responde a lo que está sucediendo en el debate. Porque esto es importantísimo porque, de nuevo, tu labor como juez tiene que ver con un tema de relacionar lo que pasa dentro de cada uno de las cámaras. ¿Qué pasa? Que la importancia del argumento, de hecho, no solamente debe verse supuesta al tema de una métrica. Me explico. Hay argumentos que quizás son muy buenos, pero nosotros como jueces decimos, bueno, esta no es la métrica que se está debatiendo, entonces lo desplazo. Cada uno de los argumentos que presenta cada una de las cámaras tenemos que tomarle importancia. Ya es labor de cada uno de los debatientes darle su peso determinado a cada uno de los argumentos, pero aunque no lo haga, nosotros debemos tomarnos el momento de ver si ese argumento dentro de sus propias explicaciones sí puede tener respuesta ante lo que establecen las otras cámaras. Allí el punto de relacionarlas. Muchas veces nosotros relacionamos los argumentos netamente en cómo los debatientes nos dicen, bueno, es que este argumento responde a lo que me dijo sobre esta cuestión. Ya,
pero ese argumento realmente por como está explicado sí responde. Allí es donde tenemos que tener en cuenta que la relación entre cámaras no se da solamente por la relación explícita, me refiero a la relación que establecen los debatientes, sino a la relación implícita, y es como dentro de cada argumento se explican cosas que atacan o contraargumentan a otros casos o otras cosas que establecen los debatientes. En este sentido, ¿cuál es la importancia de los argumentos? Punto número uno, cómo está explicado y cómo te demuestra algo. Es precisamente lo que vemos a algo, cómo se desarrolla, cómo se argumenta, cómo hace para nosotros como jueces, votantes medios, que ese argumento tenga sentido. Y en un segundo punto, precisamente, cómo responde a la métrica. Pero el hecho de que responda a la métrica no por lo que intentan establecer los debatientes, sino precisamente lo que realmente pasa en el debate. Para evaluar precisamente lo que pasa en el segundo uno del primer ministro hasta el último segundo del látigo de oposición, la métrica se da en la medida en la que esos argumentos precisamente generan que hay un punto de importancia en la que todo el debate debe girar. Si hay alguno de los argumentos que queda descolocado de ese tipo de métricas, de ese tipo de puntos de choque en lo que todo debe girar, nosotros debemos valorar como jueces si se está quedando fuera porque precisamente en ningún momento dentro de la explicación del propio argumento vemos algún tipo de viabilidad de que entre dentro de ese punto de giratorio, o porque precisamente en relación a todo lo que hacen las demás cámaras, las otras cámaras, ya sea por un trabajo ofensivo, en el sentido ofensivo de que hayan descolocado ese argumento o esa parte argumental, o en un punto defensivo, y es el hecho de que meramente hicieron una tremenda construcción cada una, y eso hicieron que ese punto argumentativo quedara descolocado ante la métrica, pues precisamente es donde juez yo puedo quitarle importancia al argumento. Pero sí vemos, bueno, pero hay una métrica establecida, pero es que esta Cámara Alta de Gobierno estableció muy bien por qué este punto argumentativo también debía ser importante y por qué también debía ser bueno, y a partir de allí hace que el debate sea más completo. También debemos ponderarlo y posicionarlo dentro del debate. Ojo, todo este tipo de cosas hay que tomarlo con pinzas, porque al final cada debate es distinto, en cada debate pasan cosas diferentes. Cada debate es un mundo completamente en el que está lleno de posibilidades, está lleno de alternativas. Se pueden dar debates en los que hay un debate paralelo completamente, más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver debates en los que son de un altísimo nivel y nos cuesta más preponderar la importancia de un argumento sobre otro, pero este tipo de cosas, en la medida en las que las vamos habituando y en las que vamos entendiendo cuál es la importancia de un argumento en sí mismo y lo trascendemos a el siguiente paso, que bueno, cuál es la importancia del caso, cuál es la importancia de la refutación, cuál es la importancia de cada una de las cosas que me dice, pues yo le doy valor. Y finalmente, el tema de los impactos. Esto es importante porque muchas veces y también sea como un punto muy recurrente en el debate, el hecho de que una cámara gana porque me trae impactos más grandes, me trae impactos más fuertes. Y en ese escenario debemos partir de dos cosas. Primero, si vamos a darle la valoración de que los impactos sean más fuertes, partimos del hecho de que la argumentación en sí misma o los principios, la explicación del caso que se trae a la cámara es igual o muy similar a la otra cámara, la que no me trae esos impactos tan fuertes. Porque si vemos que la premisa del caso, las explicaciones, los argumentos que me está trayendo una cámara son más débiles o están muy por debajo, el hecho de que me traigan supuestos impactos más fuertes no debería colocarlos por encima, así por encima. En un segundo punto, hay explicaciones que permiten que algo tenga sentido para mí y cómo me lo demuestran. Una cosa importante para entender esto, quizás puede ser un ejemplo de un taller de argumentación que ahora mismo no recuerdo quién da, es un tema de, bueno, yo voy y le doy o sea, yo prendo una luz en mi casa y cómo se prende, y nosotros vemos que se prende la luz. Entonces, señor juez, yo al darle el botón se va a prender la luz. Podemos entender que el prender la luz es el impacto. Realmente me lo está demostrando, sencillamente me lo está explicando. ¿Cuándo se da la demostración? En la medida en la que él me explique, al yo darle el botón, se activan una serie de mecanismos en los circuitos que están conectados del botón a la luz de manera eléctrica que permite que la luz se prenda. Allí es donde me lo están demostrando y no se queda en una mera explicación básica. En ese tipo de escenarios es donde los impactos, que a más grandes, más explicaciones y más demostraciones debe tener, es que realmente pueden tener importancia y pueden llevar. Estas y estas demostraciones no deben ser. Ya vimos antes que es el tema de la explicación de los propios
pasamos entonces a un punto importante, que es el tema de la emoción. Todo esto que estamos explicando, bueno, aterrizar un poco qué puede ser lo más relevante para ganar, y dos debates muy diferentes, que es el tema de un debate en el que hay una clara métrica y todos debaten en esa métrica, y en los debates paralelos. Antes, si alguno tiene una pregunta. No, bueno, listo. Entonces, el punto de la emoción ya lo voy a tocar. Vamos entonces con lo que es más relevante para ganar. Y la métrica y los debates paralelos. No lo decides tú como juez, sino que se va viendo durante el debate. En cualquier debate, lo más importante para ganar es, bueno, ¿qué cámara demuestra mejor su punto? La carga de la prueba. A tener muy en cuenta esto y ser muy cuidadoso con el tema de la carga de la prueba. La carga de la prueba tiene que ir dándose dentro del debate, dentro de lo que quiere demostrar cada uno de los oradores. No es algo que decidamos nosotros, no es algo que necesariamente nosotros le damos una emoción y digamos, bueno, esta tiene que ser la carga de la prueba. Eso es incorrecto. El juez no está ahí para de manera subjetiva asumir que el debatiente debe demostrarle algo, ni que el debatiente tiene que hacer algo. Este tipo de cosas tiene que ir dándose en el debate de forma orgánica, de forma natural. Lo más relevante para ganar entonces se ve amargado o atado a las cosas que suceden en cada uno de los debates. Por ejemplo, en un debate quizás es más importante cómo alguien demuestra que un impacto se ve de su lado de la cámara o del otro lado. Quizás en otro debate el caso o lo más relevante para ganar es que hay un caso muy completo. ¿Quién es el que desmenuza cada uno de los agentes de la moción, a los actores, perdón, a cada uno de los actores de la moción, y quién argumenta mejor en función de cada uno? En otro debate quizás lo más importante para ganar es quién explica mejor un principio que hace que una política tenga sentido. ¿A qué me refiero? Que lo más relevante para ganar siempre va a estar determinado dentro de cada debate. No es algo universal, no es algo que nosotros podamos decidir antes de empezar el debate. En ese sentido, pasamos a algo importantísimo, el tema de las métricas y los debates paralelos. Una métrica es sencillamente un criterio o un baremo evaluativo para que se da en un debate. Por ejemplo, una métrica muy común es el tema de los impactos, y la otra cámara trae un tema de que no importa de ninguna manera cuáles fueron las razones de que estas cuestiones sucedieran. Precisamente vamos a evaluar netamente los impactos que hay o no hay. ¿Cuál es el debate paralelo acá? Que la argumentación que trae una cámara tiene sentido desde el entendimiento de cuál fue la razón de que se diera ello. Eso es una caracterización. Y ahí podemos tener un debate paralelo. Otro debate paralelo puede ser el tema de que una cámara tengamos un debate de hacer algo para lograr algo, y que una cámara está por el status quo que tenemos, el contexto que estamos manejando, el desarrollo de cómo esto puede romper con X tipo de narrativa, y la otra cámara pongo un caso, la de oposición, en el cual esto no se debe hacer por este algo, netamente porque por las características que tiene lo que tú vas a realizar, no vas a poder lograr ese algo, sin tomar en cuenta tanto el efecto que pueda tener el estatus social o en los criterios que se ven más allá, más que la propia caracterización de estas dos cosas, de lo que voy a hacer para conseguir algo que voy a hacer. Aquí, enunciándolo así, podemos verlo como un poco básico, pero cuando vamos a la parte argumentativa, vemos que realmente hay un desarrollo de argumentos que se da de manera completamente distinta, precisamente porque son concebidos completamente diferentes, son concebidos con un actor, con una caracterización, con un punto de choque muy distinto, y allí es donde debemos evaluar precisamente qué está mejor explicado, qué está mejor demostrado y qué hace una mejor contraposición a lo que me dice el otro orador. Algo importante acá es que si un orador me dice que la métrica del otro o las explicaciones que tiene el otro no tienen relevancia y no me explica por qué no tiene relevancia, ni siquiera me explica por qué lo suyo debe tener más relevancia que lo de él, allí precisamente no es que tú te vas a sesgar a que ese orador, esa cámara tenga menos peso, pero ciertamente si otra cámara lo hace, tú como juez debes tomar esos insumos para entender por qué está mejor comparado a esa cámara, porque estos argumentos tienen más sentido, y es porque dentro de esas explicaciones la cámara por sí misma se está posicionando mejor. Ese tipo de cosas deberían hacerlas los debatientes, pero si ellos no lo hacen, tú como juez no es que puedas asumir porque una métrica es más importante, si a ti te lo explicaron, tú no puedes asumir porque un argumento tiene más correlevancia dentro del otro escenario si no existen
puntos claros que a ti te permitan ver ello, sino, bueno, si el argumento en sí mismo está explicado de una manera en la que yo la puedo ver en la otra métrica, excelente. Si esos puntos no están, como juez no es nuestra labor asumir ellos, sino precisamente relacionar eso que se nos trajo con lo que nos trae el otro orador. Esto también es importante. Si un orador me explica muy bien cuál es su métrica y por qué está contrapuesta con la del otro, no es que necesariamente gane, tampoco si sus puntos están muy bien demostrados o explicados, porque también tenemos que evaluar que también están comprobados sus puntos y que también podemos decir, bueno, esto está muy bien relacionado con lo otro. A lo mejor en otro caso tenemos una cámara que esté muy bien argumentada, que esté muy bien explicada, y que la otra cámara, si bien explica mejor métrica y lo relaciona muy bien, sus argumentaciones realmente no terminan teniendo tanto peso como la primera. Allí es donde la primera la vemos como ganadora. Entonces allí es donde me refiero de que cómo o en qué matices podemos trabajar en esto de las métricas y los debates paralelos, puntualizándolo un poco. En el tema de las métricas, en el tema de qué tanto pueden jugar los argumentos de cada uno en el escenario del otro, que también se relaciona no solamente por cómo me lo explican fuera de la argumentación y la caracterización, sino dentro de las mismas. Y en los debates paralelos, cómo yo puedo evaluar algo, cómo yo puedo darle peso a algo, en un primer momento, quizás sencillamente por el tema de cómo está explicado, cómo está concebido, sino también de cómo está demostrado, cómo está argumentado y qué tanta importancia tiene en el debate, tanto por lo que me explica el orador, por como precisamente lo que conceden los otros oradores, para precisamente yo definir cuál es el punto de choque más importante o cuál es el punto más relevante. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto que acabo de explicar? Antes de seguir, ¿sí se me está escuchando bien? ¿Sí estamos todos conectados? Sí. Siento que me caí. Ok, perfecto. Gracias. Pequeño resumen sobre todo esto que acabo de hacer, que es importantísimo para el tema de adjudicar en general. Empezamos con cosas sencillas, inicia la labor cuando se nos pasa todo. Todo me refiero al contenido de reglamentos, evaluativo, cuando el comité de adjudicación y tabulación se contacta con nosotros, cuando se empieza a juzgar desde el segundo uno. Las notas tienen importancia en la búsqueda de la objetividad y aquí entendemos el primer principio de cómo lograr cuál es la herramienta para nosotros hacer bien nuestra labor como jueces, es el tema de relacionar lo que está sucediendo en el debate, pero cómo lo relacionamos precisamente evaluando el contenido que nos trae cada una de las cámaras individualmente y viendo qué es exactamente lo que me trajeron, no diciendo, bueno, esto es bueno o es malo, eso se hace después cuando tú empiezas a relacionarlo con los demás, sino netamente entender qué fue lo que me dijo cada uno de forma individual, no sesgarnos por las refutaciones que dicen las otras, no sesgarnos por las contraargumentaciones que hay, sino evaluar netamente qué fue lo que me trajo cada cámara. Y a partir de allí, ahí utilizamos nuestra herramienta que es empezar a relacionar cómo lo que me dijo esta cámara, cómo este argumento está relacionado con el otro y cómo yo lo posiciono, cómo cada una de las cosas que trajo cada una de las cámaras puede relacionarse y puede llegar a un punto de choque que termina teniendo relevancia en el debate. Después, ¿cuándo pesan los datos? Siempre cuando la argumentación por encima, el dato sea una forma de aterrizar esa argumentación, no al revés. La importancia de los argumentos, como les vengo diciendo, tiene que ver con cómo se ve explicado ese argumento tenga un sentido, eso se da con la caracterización y la propia explicación del argumento y cómo este se ve demostrado. Allí vemos también cuando los impactos realmente tienen un impacto en el debate, cuando realmente nosotros le vamos a dar relevancia para ponderarlo como algo súper importante en el debate y que debe ganar, precisamente cuando tiene una buena explicación, pero además se ve bien demostrado con varios tipos de mecanismos, cuando se ve demostrado en varios casos posibles. Esto obviamente se ve en cada uno de los debates, a lo mejor no haga falta esto que estoy diciendo, pero cuando vemos debates de un nivel medio o un muy buen nivel, vemos cómo cada una de las cámaras toma un impacto de maneras diferentes y nos traen diferentes mecanismos para demostrarlo. Allí vamos dos cosas. ¿Por qué esa explicación es más pertinente que las demás? Y número dos, ¿qué demostración es la que tiene más sentido? ¿Cuál es la que está mejor explicada? ¿Cuál es la que tiene un mecanismo que yo veo más fáctico y mejor aterrizado? Después, ¿qué es lo más relevante para ganar? Esto se ve dependiendo de cada uno de los debates y la métrica de debate paralelo. Hay un pequeño punto que quería dejar para acá para el final y antes de pasar a la siguiente parte que tiene que ver más con la liberación propiamente y es el tema de la moción. Nosotros como jueces no es recomendable que le demos 2 o 3 vueltas a la moción antes de empezar el debate. Ciertamente lo tenemos que tener anotado,
pero no es bueno que nosotros empecemos a pensar en la misma, porque es muy probable que terminemos sesgando nuestra propia visión de lo que va a pasar en el debate, de lo que nosotros esperamos que suceda en el debate. Importantísimo también, ya dentro del debate, la emoción juega un factor que a veces puede ser fundamental. Si todas las cámaras traen casos muy buenos, muy bien argumentados, muy bien explicados, pero hay una que particularmente me explica cuál es realmente el sentido de la moción, cuál es realmente su sentido del debate, y sus propias argumentaciones, sus propias explicaciones y sus propios mecanismos terminan siendo similares o mejores que las demás cámaras, esta debería tener una predominancia. Al final, como juez, lo único que nosotros tenemos como una verdad absoluta y que no vamos a evaluar ni relacionar de manera subjetiva es la moción. Quizás la interpretación que se da de la misma sí, pero la moción como está escrita nosotros no la podemos cambiar. ¿A qué me refiero con esto? Si hay debatientes que se paran a explicarnos la moción de diferentes maneras, está en nuestra labor, tal y como pasa con los datos, con la importancia de los argumentos, con los impactos, ver cuál de las explicaciones es la más pertinente, y esto sí puede ser un punto más importante para preponderar qué es lo que está sucediendo en el debate, qué es lo que vamos a ponderar en el debate. Porque si una cámara viene y me explica muy bien por qué el aborto debe ser legalizado a partir de fines económicos, sociales y justificativos religiosos, no podemos darle peso a ese caso y a ese argumento si la moción dice esta casa cree que los Teletubbies son súper lindos. Entonces, tenemos que entender bien que lo que se da en la moción es lo que tiene que ser debatido, pero esto única y exclusivamente cuando alguno de los debatientes hace algo distinto a lo que hacen los demás debatientes, o se para explicarnos por qué los demás no están explicando lo que se debería debatir y por qué su cámara particularmente sí, o cuando vemos que ahí tenemos debates que son muy separados de lo que nosotros en un primer momento podríamos ver que es la moción. Pero de nuevo, no es por una visión preconcebida o por una cuestión subjetiva de lo que nosotros esperamos, sino es porque directamente se está hablando de cosas que no te dicen la moción, porque se está hablando de actores que un votante informado no vería que tienen que ver con la moción. Por ejemplo, el tema de no sé, qué tanto afecta el tema del aborto en Argentina a las personas que viven en Sudáfrica, este tipo de cosas, o qué tanto se ven afectadas en las personas en Latinoamérica a partir del aborto en algún sitio específicamente. A lo mejor algún debatiente te va a establecer que los impactos de que se establezca el aborto en este sentido se van a ver repercutidos en que en otros sitios también se van a facilitar el hecho de que este tipo de narrativas se inculquen, pero particularmente hay que entender que si en el debate estamos hablando de que la población y los actores más importantes son los que están directamente amargados al impacto en Argentina, la población argentina, los ministros, la sociedad, los hospitales, el Estado, pues los otros actores, la otra población, no debería ser la más importante. De nuevo, si alguien en el debate explica por qué esa población va a ser la más importante, te da una explicación, te lo demuestra, te da grandes impactos, te lo argumenta y te hace un caso suficientemente completo para abarcar los dos puntos, excelente, puede ganar fácilmente, puede ganar perfectamente, pero es importante entender que la moción está allí por una razón y que si alguno de los debatientes se da el evento de explicarte por qué esa moción es lo que es en función de la argumentación que está dando él y lo que debería darse en el debate, y alguna de las cámaras queda descolocada, es importante esto, porque esta cámara queda descolocada. Si es porque realmente no está al 100% vinculada con lo que nos quiso decir algún orador, pero igual puede calar dentro de lo que dice la moción. Aquí hago un paralelismo con la métrica porque funciona exactamente igual, o porque realmente esos oradores, quizás por falta de conocimiento de lo que dice la moción, por falta de conocimiento de los términos, por falta de conocimiento de algún tipo de mecanismo que funcione en la vida real, pues precisamente se ve descolocada. Allí, por un tema netamente de las comparativas que tú haces después de la argumentación, de los impactos, de los mecanismos, del caso en sí mismo, probablemente esa cámara igual se vea descolocada, pero allí es donde la moción puede o no tomar un rol importante en tu rol de adjudicación. Quiero ser muy claro en esto, la moción solamente en este escenario en la que alguien está debatiendo algo que está muy desvinculado a la moción y tú puedes notar sin necesidad de que alguien te lo explique, es que para ti va a tomar importancia, más aún si alguien te lo explica y para ti resulta totalmente pertinente. Si tenemos dos explicaciones de choque de entendimiento distintas de la moción, es muy probable que no sean tan diferentes, es muy probable que los argumentos de las dos cámaras puedan jugar relativamente bien dentro del escenario de la otra. Aquí lo que estamos viendo es más una diferencia de diferentes métricas, no una diferencia realmente de cuál es la explicación de la moción.
en ese escenario o estamos enfrente a un debate muy malo o muy bueno. Al final, mi punto es que hay muchas cosas más que evaluar del tema de la moción. Nosotros subjetivamente no le podemos dar un tilde de qué es lo que se tiene que debatir, pero como votantes informados que somos, sí podemos ver cuando una Cámara está haciendo un trabajo totalmente desvinculado a la moción. Y bueno, podemos tener dos escenarios, que todo el resto del debate, todos los demás debatientes tomen eso como una visión correcta o positiva de lo que tiene que ser el debate y sigan esa misma narrativa. En ese caso, tú sencillamente te atañes a debatir lo que pasó en el debate. No tienes que ver ninguna desvinculación y le tienes que dar mayor valoración a la moción. Pero si hay alguna de las cámaras que sí sepa decirte, señor juez, la moción no es esto y es por esto y esto y esto. Y además, y esto es lo más importante, sus argumentos responden mejor a la moción que los demás, allí sí puedes tomar una valoración a la moción, pero solamente en este escenario específico. Este punto queda claro, el último, el tema de la moción, o no, para pasar a lo siguiente. Ok, entonces paso con la siguiente parte de la parte de la adjudicación propiamente dicha y vamos a hablar propiamente de la deliberación. Entonces, vamos a empezar, ya sabemos cuáles son nuestros principios básicos, qué es lo que todos sabemos hacer, ya ni siquiera lo tenemos como algo consciente porque ya sabemos hacerlo y ya, y entendemos cómo vamos a evaluar el debate, cómo le vamos a dar importancia a los argumentos, cómo lo vamos a relacionar, ya lo hemos relacionado alrededor de la hora que dura el debate, cuál es el punto de mi labor dentro de los 15 minutos. Mi labor dentro de los 15 minutos va a ser validar las posiciones que yo me puedo imaginar o lo que pasó en ese debate frente a un panel y que todos lleguemos a un punto unánime del entendimiento de ese debate. Al final, el debate fue solamente uno y aunque podamos haberlo entendido de maneras distintas, el objetivo de estos 15 minutos es que todos lleguemos a un consenso de qué fue lo que pasó en ese debate y que las posiciones que vamos a colocar son las que mejor corresponden a lo que pasó en ese debate. En ese sentido, ahí podemos tener tres funciones distintas dentro de esos 15 minutos, tres roles, no tres funciones, tres roles que pueden ser principal, panel o trainee. La diferencia de uno a otro realmente son muy pequeñas porque el trainee sencillamente no tiene un punto de voto dentro de la deliberación. Normalmente cuando un juez es relegado a trainee es quizás por un tema de inexperiencia, quizás por un tema de una mala calificación en su examen, quizás por un tema de que propiamente no llenó el examen, entonces el comité de adjudicación no tiene cómo colocarlo en un rol más específico que pueda tener más responsabilidad. Pues básicamente eso, puede tener voz en la deliberación, puede ser una parte importante dentro de la deliberación. El punto es sencillamente que no tiene voto, ya vamos a explicar esto del tema del voto. Principal y panel, la diferencia sustancial entre el principal y el panel en la deliberación, ojo, en el feedback es otra cosa aparte. En la deliberación es sencillamente el tema de guiar. La función de guiar la deliberación recae o debería recaer en el principal. Y esto de guiar, ¿por qué es tan importante? Porque una cuestión importantísima en la deliberación y importantísima en la labor del juez es respetar los tiempos de la deliberación y respetar los tiempos del feedback. Y para que estos tiempos sean cumplidos y sean respetados de la mejor manera posible, es el principal el que debe esto se dé, para que los debatientes lleguen tarde a las salas, tarden en dar los resultados de deliberaciones, pero tenemos un punto segundo y que vemos todavía más recurrente y es el tema de que los paneles no se toman con suficiente seriedad el tema de cumplir a cabalidad los 15 minutos de deliberación o los 15 o 10 minutos de feedback. Es importantísimo el tema de respetar los tiempos para esto. El principal es el que debe tomar esta responsabilidad y no significa que los demás no deban hacerlo, sino que el principal es el principal responsable de que esto se cumpla. Entonces, más allá de esto del tema del tiempo, ¿cuál es la principal responsabilidad de principal? Vamos a partir de que somos principales, guiar la conversación. ¿Cómo guiamos la conversación? ¿Cómo empezamos una deliberación de una forma acertada o correcta de cara a precisamente cumplir bien con lo que debe ser nuestra labor de juez? Pues consiguiendo un punto de inicio bajo el cual gire en torno a la conversación. ¿Cómo hacemos esto? Viendo cuál fue la visión del debate del panel.
viendo si el panel vio el debate igual a nosotros, parecido a nosotros, si tiene una posición parecida o quizás diferente. La recomendación general es que el principal de 1,5 minutos, 2 minutos o incluso hasta 3 minutos de tiempo al panel para que revisen sus anotaciones y poder comenzar sin titubear, poder comenzar con un trabajo que sea fluido y orgánico. Pero bueno, eso depende de cada quien. Importante esto del punto de inicio, que vamos a partir de 3 escenarios. Primer escenario en el que todos tienen las posiciones o iguales o muy parecidas. Muy parecidas significa que solamente cambia una posición. ¿Qué significa? Quizás todos tenemos un consenso en tercer y cuarto lugar, pero tenemos diferencias en primero y segundo, o en segundo y tercero, o en tercero y cuarto. Allí nuestro punto de inicio entonces es por qué vemos esa diferencia en esa relación entre esas dos cámaras. Y ese puede ser un buen punto en el cual hacer girar precisamente la discusión, en el cual hacer girar el tema de la deliberación. Supongamos que ese no es el caso. Todos tenemos posiciones iguales. Todos tenemos posiciones que son exactamente las mismas. Aquí, aunque parezca que la labor es más fácil, realmente es más riesgosa y es más peligrosa porque podemos llegar a la conclusión muy rápida de, entonces todos vimos el debate igual, listo, esas son las posiciones. Precisamente el que ganó, ganó por esto, este por este, este por este, esto por esto y ya. Listo, vamos a dar el feedback para aprovechar el tiempo. No, eso es errado. No importa cuál sea la preconcepción que se tenga de las posiciones, todos debemos tomarnos el tiempo de hacer las 6 comparativas. No voy a explicar esto, las 6 comparativas dentro del tema de la deliberación, pero el tema está en que realmente nos paremos, sin importar qué, a evaluar por qué cada una de las posiciones está. En este escenario específico podemos comenzar la deliberación, tomar el punto de inicio ya que no hay ningún conflicto, precisamente para hacer un trabajo más eficiente, cómo vamos a dar el feedback. Si vamos a dar el feedback y lo podemos pensar desde acá, explicando por qué primero queda en primero y después lo demás, o por qué cuarto queda en cuarto y después lo demás, o con alguna estructura específica que cada quien tenga, pues podemos llevar la deliberación de esta manera. O quizás si nosotros vemos una posición muy clara, sea primero o cuarto lugar, podemos empezar por allí. Y empezamos a ver cuáles son las cosas que vieron los panelistas y cómo se relaciona con precisamente lo que yo vi. Vamos a un tercer escenario que puede ser el más complicado, y es cuando todos tenemos posiciones muy diferentes o cuando 2 miembros del panel tenemos posiciones más o menos parecidas, pero hay uno que tiene posiciones totalmente distintas, incluso en el caso que estén totalmente invertidas, es decir, que su primer lugar sea mi cuarto lugar o mi cuarto lugar sea su primer lugar. Hay algo importante que hay que ver en este tipo de escenarios y es en el que principalmente vamos a trabajar, porque a medida en la que dominemos este escenario vamos a dominar mejor los otros, y es qué fue lo que sucedió en el debate, qué fue lo que vio ese panel que hizo ese panelista que hizo que tengan sus posiciones radicalmente distintas a las mías. En ese punto, el establecer el punto de inicio no tiene tanto que ver con las posiciones en sí mismas o si son igual o parecidas o son distintas, sino particularmente en cuál fue el entendimiento del debate que fue distinto al mío para que esas posiciones sean concebidas así. Porque no es sino hasta que nosotros logramos esclarecer el punto de acuerdo para entender el debate en el que vamos a poder hacer que la deliberación funcione bien. Muchas veces duramos 15 minutos completos entendiendo explicarle al panel cómo fue realmente lo que pasó en el debate, qué fue lo que sucedió, y esto no es una manera correcta de abordar la deliberación. En un primer punto, no solamente porque no estás haciendo las 6 comparativas que deberías hacer, no estás validando lo que pasó en el debate, que es tu labor como juez, sino particularmente porque hay maneras más eficientes de hacer esto. Entonces, ¿cuáles son los 2 mecanismos o herramientas que podemos utilizar? Pues precisamente, entender antes de intentar imponer mi visión, es entender cuál fue el entendimiento del panel. Entonces, principio básico, escuchar antes de intentar ser escuchado. Yo como principal no estoy allí para explicarle a los panelistas qué es lo que tienen que hacer ni cómo fue que debieron entender el debate. Yo por ser principal no tengo razón absoluta y mi manera de entender el debate no es la correcta. Yo tengo que tener la humildad para ceder si en algún punto mis posiciones no son las correctas, y yo tengo que tener también la madurez para no ceder unas posiciones si yo veo que el entendimiento del debate que está leyendo alguno de los panelistas no es el más adecuado, precisamente por las explicaciones que me están dando. Sí. Entonces, por tal razón, veamos algo importante, porque el panel opina distinto. Y aquí es donde la función de guía toma otra función, de
debemos escuchar por qué los panelistas tienen su posición, pero no cediéndoles el poder de la deliberación. Y cediendo el poder me refiero al manejo del tiempo. Hay paneles que de pronto te quieren explicar por qué una cámara la ve de la manera en que la ve y se tarda en ello 3, 4, 5 minutos. Debemos entender que este tiempo es fundamental para poder hacer las relaciones en todas las cámaras. Entonces, debemos intentar establecer, bueno, y esas recomendaciones, cuáles son los puntos de choque que a ti te hacen poner a esa cámara que yo veo de cuarto en primer lugar. Te dice, mira, mis puntos de choque son este y este y este. De nuevo, no es que te explique todo lo que hizo esa cámara, sino cuáles son los puntos más relevantes de la cámara. Vamos a economizar tiempo. Ok, son este y este y este. En relación a tu segundo lugar, que a lo mejor en mi escala es el tercero. Y ahí vemos una cuestión similar, que es que tú ves dos cámaras conectadas, es decir, en un mismo orden. Una está por encima por abajo, pero están conectadas y yo también las veo así. Tú quizás el primero y segundo y yo tercero y cuarto. ¿Cómo relacionamos esas dos cámaras? Y en la medida en la que vemos cómo esos puntos de choque o esos puntos importantes terminan no siendo relevantes y terminan viéndose mejor en una cámara o en otra, es que podemos avanzar. Importante entonces, ¿qué es? Escuchar antes de intentar ser escuchado para ver la visión, pero no solamente escuchar por escuchar, sino entender por qué este panel opina distinto y trabajar en función de eso. Entonces, aquí podemos hacer dos cosas, o precisamente ceder nosotros y coincidir en que ese punto es importante y le vamos a dar una relevancia mayor y yo reordenar mis posiciones. Esto no limita que tengamos que reordenar las posiciones de ese panel, porque hay muchas cosas que pasan en el debate y quizás algunas de las cosas que yo tengo como consideraciones también debemos tomarlas en cuenta, sino quizás también el tema de no ceder y explicarle al panel por qué ese punto de choque no es tan relevante o quizás no lo cumple también esta cámara. Pero aquí es fundamental que no caigamos en lo que vengo diciendo que no debemos caer, que es el tema de que el principal le explique el debate del panel, sino que empecemos a hacer precisamente el trabajo de relacionar, que precisamente empecemos a sacar la deliberación adelante, porque la deliberación puede salir adelante de diferentes maneras. Aquí es a lo que me refiero con el segundo mecanismo, y es que empecemos a relacionar las cámaras, empecemos a relacionar su contenido. Mira, tú me estás diciendo que este punto de choque es súper importante por estos argumentos, pero este punto de choque también me lo trajo esta cámara, y esta cámara me lo explica de esta y esta manera, que no solamente responde muy bien a lo que tú me estás planteando, sino que lo explica de esta y esta forma, trasciende. Si nuestra explicación está avalada por lo que precisamente pasó en el debate, porque lo tenemos anotado y está muy bien explicado, no necesariamente porque nosotros lo expliquemos muy bien, sino porque efectivamente así pasó en el debate, el panel la mayoría de las veces va a poder darnos la razón, va a poder ceder, va a poder decir, tienes razón, es un hecho que se ve mejor reflejado de esta manera. Si el panel es difícil, es complicado, no quiere ceder esta posición, no podemos frenar el debate. En tal caso, aunque el punto de inicio ya fue establecido, no podemos llegarnos a comprobar ese punto de inicio, debemos seguir avanzando. En tal caso, sí, y aquí voy a lo importante, si mi primer lugar y si su cuarto y su primer lugar son radicalmente distintos, vamos a buscar un punto de acuerdo, porque no vimos ya que nuestra manera de ver el debate es totalmente diferente, no puede llegar a un acuerdo. ¿Dónde están los puntos de acuerdo? Siempre va a haber una posición que él y yo tengamos más o menos acercada. Por ejemplo, que una cámara esté por encima de otra, o que un tercer lugar coincida, pese a que todas las demás posiciones estén distintas, o que un punto de choque importante en el debate fue uno de manera particular. Si el punto de inicio de intentar ver por qué estamos distintos y trabajar en función de ello no es eficiente, de nuevo, vamos al otro. ¿Cuál es el punto de acuerdo que tú y yo tenemos? Y vamos a trabajar desde allí. Aquí se aplican los mecanismos que ya les he explicado de manera igual. Básicamente pedirle al panel que nos explique por qué su posición es la que es, cuál es el punto de choque que tiene y empezar a relacionar las cámaras desde allí. Precisamente identificar los puntos de choque y los puntos más relevantes. Y aquí llegamos al tema de las 6 comparativas. Las 6 comparativas, precisamente por estas cosas que estoy explicando, de la diferente que puede ser el tema de cada deliberación, precisamente por la concepción radicalmente, o quizás no radical, pero distinta que se puede tener en cada debate. Entonces, no debemos ir con un modelo ya predeterminado de cómo vamos a relacionar esas 6 cámaras. No creo que sea eficiente llegar y decir, bueno, no importa cómo tengamos cada una de nuestras posiciones, vamos a evaluar primero las altas, después la bancada, después las cruzadas y después las directas.
Creo que es más eficiente precisamente por lo que pueda suceder en el debate y precisamente para aprovechar mejor los 15 minutos, ir haciendo las comparativas en función de lo que sucedió en el debate y en función sobre todo de cómo vemos el debate cada uno de nosotros como jueces, seamos principales o seamos paneles. Las 10 comparativas, de nuevo, son las directas, que es básicamente alta de gobierno contra alta oposición, baja de gobierno contra baja de oposición. Las de bancada, que son la de alta de gobierno como la baja de gobierno, alta de opo, baja de opo. Ahí van 4. Y las cruzadas, que es alta de gobierno, baja de oposición, baja de gobierno y alta de oposición. En este sentido, sería importantísimo, fundamental, ideal lograr hacer las 6 comparativas. Muchas veces por el tiempo no se logra. Aún así es importantísimo tener claro cuál fue el desenvolvimiento de cada una de las cámaras y si no se hacen las 6 comparativas, hacer mínimo 4 o 5 comparativas. Aquí respondo una pregunta que me hacía al principio me hacía Gabo. Es el tema de, vamos a meternos entonces en cuáles son los casos recurrentes. Aquí, esa última lámina no la tengo, pero cuáles son los casos recurrentes para precisamente hacer las comparativas, ¿no? Una de ellas, que es el que se da en las bancadas, es el tema de, bueno, una cámara queda por encima de otra porque su baja fue deliberativa. ¿Qué significa que sea derivada, más bien, para hablar sencillamente, es derivada en la medida en la que la cámara baja no me trae contenido nuevo? Los argumentos que me trae ya habían sido traídos por la cámara alta, pero es que además no es que ya los haya traído la cámara alta, sino que la cámara alta ya los ha validado, los comprueba mejor o directamente ya ha terminado con esos puntos en el debate. Con que haya terminado me refiero a que ha establecido que los impactos son este, y tú como baja no me traes impactos nuevos, no me traes un nuevo argumento y no me traes un mecanismo que demuestre que el debate puede ser visto de forma distinta. Algo importante es que a lo mejor una baja trae un argumento que es parecido o es igual al que trajo la alta, pero trae un mecanismo de impacto o una razón distinta de por qué ese argumento se cumple. Sin embargo, aquí es importantísimo ver que si la cámara alta hizo un caso mucho más completo y aunque no haya traído ese mecanismo no resulta ser tan importante como que los que propiamente trajo la cámara alta, la cámara baja no debería ganarle. Ojo, esto sucede solamente en este caso sumamente específico en el que particularmente la cámara baja no traiga mayores insumos para hacer valor cámara alta. O sea que no me trajo más argumentos, no me explicó mejor por qué cumple la métrica del debate, no trajo un caso más fuerte, no realizó refutaciones que le sumen a su caso. Entonces allí es donde vemos cómo la cámara alta de gobierno es más relevante. Ahora bien, a nivel de feedback, no basta con llegar y decirle a la cámara baja, mira, es que tu cámara fue deliberativa, no es que no ganas a tu cámara alta. Tienes que explicarle puntualmente entrando dentro de su caso por qué no le gana, por qué los argumentos que me trae efectivamente me los trajo su cámara alta, por qué los mecanismos que me trae su cámara alta me los había demostrado mejor, por qué en comparación a las cámaras de la otra bancada, sean de gobierno o de oposición, no cómo se relaciona ella frente a las otras cámaras no hace que no le permite ganarles y cómo la cámara alta su cámara alta sí le permite ganarles. Ahora bien, ¿cuándo esta deducción de que el caso sea deliberativo es incorrecto? Precisamente en los casos en que la cámara baja no se limita netamente a repetir lo que trae la cámara alta. Incluso si lo hace, si la cámara baja trae argumentos nuevos, si impacta de una nueva forma el debate, si me da un nuevo entendimiento del debate, si extiende más la métrica, si los mecanismos incluso que me trae de los argumentos que ya me había traído la cámara alta están mejor comprobados, están mejor explicados. Y lo más importante, tienen más importancia con respecto a los puntos de choque, pues precisamente allí vemos erróneo el tema de decir que una cámara es deliberativa y debería quedar por debajo. Si se cumple todo esto que les estoy mencionando, pese al buen trabajo que pueda tener la cámara alta, la cámara baja debería tener ciertos puntos para que preponderen. Ojo, de nuevo, si una cámara alta hace un trabajo muy bueno, muy espectacular, la cámara baja, extenderlo de manera suficiente, la cámara alta va a darles de ganar, pero en la medida en la que sí da esos puntos de extensión, que de nuevo vemos esos puntos de extensión como, la relevancia en la medida en la que uno, son importantes, dos, auténticamente son novedosos para el debate, y tres, se quedan alta, pues precisamente aquí es donde vemos incorrecto hacer esto de que es deliberativo. De nuevo, esto de cara a la deliberación o adjudicación, en el
feedback deberíamos reflejar este tipo de cosas. En el feedback deberíamos demostrar cómo efectivamente este tipo de cosas es así. Esto es en comparativas de bancadas, ¿sí? Vamos con las comparativas, bueno, ya va antes. ¿Hasta este punto está quedando claro todo? ¿O hay alguna pregunta? Antes de continuar, también sé que me puede reafirmar. Ok, Sí, te escucho bien. perfecto. Ok, esa es la comparativa bancada con bancada, ¿sí? Dios. Entonces, típicamente, las directas es el duelo directo entre una cámara alta y una cámara alta. Y el duelo directo entre una cámara. En que nosotros podemos establecer con una cámara una medida en la que las banderas. Es importantísimo esto porque las cámaras altas son las encargadas de colocar una. Si es con el debate de las bajas, explican mucho mejor o traen una visión del debate que a nosotros como juez nos parece mucho más válida, o directamente la extienden. No es que extiendan el debate, sino que directamente hacen ver que lo que nos trajeron las de las cámaras altas desplazadas. Esto en relación a las que un caso sea derivado, sino también que un caso directamente desplace por completo al otro por la concepción, explicación y entendimiento del debate. Pero vamos directamente con las directas. ¿Qué pasa? Las cámaras altas particularmente son las que nos deberían explicar el rumbo del debate. Entonces, en la medida en la que una cámara me explica mejor cuál es el rumbo del debate, ¿esto hace que prepondere por sobre la otra? No necesariamente. Como les expliqué antes, aquí aplica perfectamente lo que dije de cómo lo que yo explico de que debería importar en el debate, a eso le podemos llamar las banderas argumentales o la métrica que yo quiero que se cumpla durante el debate, porque allí es donde mi caso y mi plan de acción va a jugar. Plan de acción, entiéndase, no como el plan de acción que yo propongo para una moción política, sino mi plan de acción como la estrategia del caso que yo establezco en el debate, con los que cumplan eso que es lo que yo digo que es lo más importante en el debate, las cámaras directas. Porque si una cámara proporcionalmente directa establece un punto de vista diferente, justamente aquí es donde mejor aplica el tema de cómo mis argumentos, o bueno, más bien yo como juez hago que los argumentos de una cámara los puedo relacionar y que mejor tanto en su en la otra. Es importante acá no netamente el tema de las refutaciones, sino cómo responden refutaciones. Es vital la labor del viceministro de gobierno. Si el viceministro de oposición hace refutaciones que presenta contenido contra y la Cámara Alta de Gobierno no puede defender, no es un punto que nosotros podemos tomar tanto en el por las propias características que tiene el cielo que no permiten que sea azul, sino ¿sí? Allí vemos un toque directo, ¿vale? Podemos comparar a otra y podemos valorar las respuestas de oposición para que le ganen a gobierno. Si la alta de gobierno y la baja de gobierno no logran responder eficientemente a esta visión del debate que establece particularmente es la alta de oposición, ese punto se lo vamos a dar como ganador a la Cámara Alta de Oposición, aún tomando en cuenta las reservas que debería haber traído la Cámara Alta de Gobierno. Pero si la Cámara Alta de Oposición es que el cielo no es azul, es porque el cielo es rojo, y basa sus refutaciones y su discurso en explicar por qué el cielo es rojo, cuáles son las características del cielo rojo y por qué en este escenario el cielo se cumple mejor en el cielo rojo y no en el cielo azul, no está haciendo unas refutaciones comparativas, una conclusión, sino que es que directamente está trayendo un punto nuevo al debate, el cual la Cámara Alta de Gobierno nunca tuvo oportunidad de responder y nunca tuvo oportunidad de jugar en ese escenario. Entonces, para determinar qué Cámara Alta le gana a la otra, o que demarcarmente, el punto de vista que sí es comparativo, el punto de vista que por qué las dos pelean, que el cielo es azul, sí o no de cada lado de su casa.
¿Qué significa esto? No significa que el contenido de que el cielo es rojo no sea tomado en cuenta para la comparativa, sino que el cielo es rojo no va a ser tomado en cuenta como el punto más importante para determinar quién gana el punto de choque, sino que el punto de roque el punto de el que el cielo es rojo que trajo la cámara de alta posición va a ser más bien valorado como su propia argumental, que se va más por lado de punto no va a pasar en las cámaras altas. ¿Se entiende? ¿Ok? Tomo por sentado que sí. Vamos entonces en el encuentro directo entre bajas. ¿Qué pasa? Las nunca les puede beneficiar o les puede perjudicar. ¿Sí? Y es el tema de y las cámaras altas hacen un trabajo muy completo, muy bueno. Normalmente pueden ser importantes en el debate. ¿Cómo no caer en el escenario de ser un caso de derivado? Hay otro escenario y es en el tema, esto es el que les perjudica. Y en el que les beneficia es que las cámaras altas tuvieron un debate muy débil, tuvieron un debate en el que no estaba bien explicado, no estaba bien enclarecido qué es lo que se debía debatir, y ellas se aprovechan de esto y desplazan y ganan, ¿no? Ganan, me refiero a que desplazan por completo el debate de las cámaras altas y se logran posicionar en primero y segundo. En el otro escenario normalmente pelearían un tercero o cuarto. Es importante ahorita eso y lo vamos a ver en las cruzadas. Pero aquí particularmente, en el caso directo de estas dos cámaras, vemos particularmente cómo responden argumentativamente a las extensiones nuevas que puedan traer entre ellas. ¿Por qué? Porque si traen contenido que es directamente igual o muy parecido al que trajeron las cámaras altas, el punto de comparación entre ellas dos debería verse también, tal y como las cámaras altas, derivado a cómo se responden entre ellas ese punto. No tanto entre los puntos de las banderas argumentales individuales que traigan estas cámaras, no tan cuanto a los puntos de choque como puede ser el cielo rojo que pueda traer la baja de Oppo, o que el cielo es azul en la medida en que lo vemos azul, no las características que tenemos de gobierno. Si no nos traen esos puntos individuales, sino que netamente traen lo mismo que las cámaras altas, pues directamente comparamos quién de las dos demuestra mejor su punto entre ellas, pero los puntos individuales, que básicamente son nulos, se ven desplazados y por eso las cámaras bajas deberían tener menos preponderancia que las cámaras altas. En el escenario en el que traigan casos totalmente diferentes y que las cámaras altas hayan hecho un trabajo muy completo, precisamente comparamos, porque aquí es donde estamos viendo la comparativa directa, qué punto dentro del debate que estaba teniendo en las cámaras altas es más importante en el debate de lo que me están trayendo las cámaras bajas. Que el cielo es azul porque lo vemos azul, que me trae la baja del gobierno, o que el cielo no es azul porque es morado, que me lo trae la baja de Oppo. Y cómo eso puede jugar dentro de las explicaciones que trae la cámara directa en la baja e incluso mi cámara alta y quizás mi cámara cruzada. Entonces, evaluamos esta cámara directa en las bajas precisamente en función de que el contenido que me traen es parcialmente igual o distinto al que me trae la cámara alta. Si es muy parecido, cómo juega en función de su otra cámara, su cámara directa. Si su cámara directa es muy débil en comparación, estamos hablando de las cámaras bajas, le gana y ya está. Si el punto que me trae una cámara baja es parcialmente igual al que me trajo la cámara alta y la cámara baja me trae un contenido que es muy diferente a lo que me había traído las cámaras altas, ¿cómo comparo yo cómo esta cámara baja responde a ese punto que ya había sido traído en el debate y cómo sobrepone su contenido nuevo ante esta cámara baja? Ahí debería prelar esa cámara baja, la que trae el contenido nuevo y además responde muy bien un punto que ya habían sido traído por sus cámaras altas, o en tercer caso, que es el tema de que las dos traigan contenido parcialmente nuevo y no le den tanta relevancia al nuevo, ya sea porque este se vea totalmente desplazado, que aquí ya había explicado con el tema de las bancadas, que bueno, sencillamente estas se empiezan a posicionar más, o que el contenido de las cámaras altas es muy fuerte, es muy bueno, no vamos a entrar a evaluar todavía el tema de las cruzadas, sino directamente cómo se relaciona eso nuevo que me están trayendo las dos entre ellas, cómo cuela dentro del debate que se está teniendo, cómo cala dentro de las argumentaciones para con la otra cámara baja, para ver si su contenido sí termina siendo relevante en el debate. Tenía que ser tan relevante y no lo tomaron en cuenta las cámaras altas como para yo preponderar de planos de una baja sobre la otra. Esto es básicamente a grandes rasgos lo que pasó con las cámaras y su análisis de forma directa. ¿Queda claro o hay alguna pregunta acá?
Ok, vamos con las últimas dos comparativas entonces, que son las cruzadas. La cruzada corta, que es la baja de gobierno, la cámara alta de oposición y la baja de gobierno, y la cruzada larga, que es la alta de oposición, la alta de gobierno, perdón, de nuevo, la alta de gobierno y la baja de oposición. Se llaman así porque la baja de gobierno tiene la posibilidad de responder directamente a la única bandera argumental que se ha traído del lado de oposición hasta el debate, que es la cámara alta de oposición. Por eso esa es cruzada corta. Se llama cruzada larga la otra porque directamente alta de gobierno normalmente no se relaciona casi nada a la baja de Oppo, sino trae un debate muy completo, porque la baja de Oppo es la que tiene la última palabra y es la que tiene la última palabra para traer puntos importantes o nuevos al debate, y particularmente la baja de Oppo primero responde a la baja de gobierno, no tanto a la alta de gobierno, porque normalmente la alta de gobierno las respuestas pertinentes le da la alta de oposición. Entonces, ¿cómo hacemos este cruce? ¿Cómo hacemos esta comparativa? Primeramente, en contenido argumental, aquí es injusto el tema de que uno evalúe el tema de qué cámara refuta mejor a la otra, porque las cámaras altas nunca van a poder refutar a sus bajas. Entonces es injusto que nosotros queramos determinar que las bajas hacen un mejor trabajo y le ganan a sus altas porque hacen un mejor trabajo de refutativo, hacen un mejor trabajo comparativo, porque precisamente tienen la oportunidad de escuchar las bajas y responder esos puntos tan de lleno como lo hacen las bajas. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos acá en las cruzadas? Principalmente el contenido argumentativo, el caso y las explicaciones. Cómo la baja de oposición me trae mejores o peores explicaciones que me trajo la Cámara Alta de Gobierno, cómo la baja de gobierno me trae mejores o peores explicaciones que me trajo la alta de oposición. Aquí es importante para las bajas para poder posicionarse si las cámaras altas hacen un contenido argumental muy bueno, muy pesado y no se ven en capacidad de hacer un caso tan complejo, tan lleno, porque precisamente los 7 minutos no tienen 14 minutos, sino 7 solamente para desarrollar contenido argumentativo. Pues precisamente hacer muchos puntos de información a las cámaras altas, y allí es como juez debemos tomar muy en cuenta cómo las cámaras altas empiecen a responder esos puntos de información, porque esos puntos de información probablemente vayan a representar lo que después las cámaras bajas vayan a querer desarrollar. Entonces allí vemos como un punto súper importante cómo se relacionan las cámaras altas y las cámaras bajas. Si la cámara alta logra dar una respuesta de gran solvencia y muy suficiente a un punto de la cámara baja, y la cámara baja no rebate esta respuesta, vemos cómo empieza a preponderar en los cruces cruzados las cámaras altas. Si las cámaras bajas las cámaras altas no dan una respuesta al punto de información, y además las cámaras bajas dan diferentes explicaciones de cómo la cámara alta pudo haber dado una respuesta y cómo no, aún dándola no es suficiente esa respuesta, y su planteamiento del caso, del debate que se está teniendo, no es suficiente, vemos cómo prepondera una cámara baja. Tiene que ver con cómo abordar el debate, quién trae mejores argumentos, quién lo explica, quién los argumenta mejor. ¿En qué escenario yo puedo decir que la refutación toma sentido o puede tener importancia? En la medida en que con la refutación la propia cámara se posiciona en el debate, que yo como baja de oposición refute a mi cámara alta de gobierno, y en medio de esas refutaciones me permito explicar cómo yo doy mejor respuesta a ese planteamiento de la Cámara Alta de Gobierno, y cómo eso me sobrepone a la Cámara Alta de Oposición, que no supo dar esa explicación, o cómo yo respondo directamente también a la Cámara Baja de Gobierno, porque la Cámara Baja de Gobierno no me trae un mecanismo diferente a la Cámara Alta de Gobierno. Vean cómo acá, aunque yo estoy haciendo un doble efecto de posicionarme por la alta de Oppo y la Baja de Gobierno, tenemos que como jueces prestar nuestra atención fundamentalmente a si efectivamente se está dando ese primer paso en el cual le gana la alta de gobierno, porque en esa medida es que el debatiente me está queriendo demostrar que también le gana a las otras dos cámaras. Pero cómo se da este cruce largo, cómo se da este cruce directo, es precisamente escuchar atentamente a estas respuestas, cómo dentro del contenido que ya me había traído la Cámara Alta de Gobierno, esas respuestas tienen importancia, tienen relevancia, realmente terminan teniendo la palabra final. Muchas veces las cámaras altas de gobierno traen muy buenas reservas que se pierden en el debate, porque el resto de los debatientes hacen como si nunca los hubiesen dicho, pero precisamente, y allí lo tienen anotado, las anotaciones como último punto tienen una importancia tal cual como la tiene, y es porque yo puedo decir, mira, no, la alta de gobierno me trajo muchas reservas a las cuales ya se había anticipado esto que me iba a traer la baja de Oppo, y la baja de Oppo no logra dar ninguna vuelta a estas reservas. Es importante entonces entonces, ¿qué pasa? ¿Refutaciones o por qué yo hago refutaciones? Es que las
refutación en cuerpo que está pasando el debate, justo a que mi caso puede responder a los demás, como a nivel lógico yo puedo responder que lo que me están trayendo las otras cámaras no es tan bueno y cómo yo posiciono que mi opinión argumental sí responde ante esa lógica. Allí es donde la refutación tiene importancia para posicionar a una cámara por sobre la otra, particularmente las refutaciones son importantes en las directas, porque en las directas existe mayor capacidad de responder entre cámaras este tema de las refutaciones. Un ejemplo que es algo que se ha utilizado en el equipo, para el que no me ha escuchado explicarlo, es el tema de, bueno, mira, ¿por qué esto debe ser así? Porque si la cámara de gobierno es Goku y la oposición es Vegeta, y la cámara baja de gobierno es Cell, la cámara baja de oposición es Krillin, lógico, como Goku y Vegeta caen a madrazos y no nada entre ellos, es muy fácil para la cámara baja de gobierno llegar y decir que él gana. Pero en una pelea de tú a tú, Cell y Goku o Cell y Vegeta les puede ganar, y si es un trabajo así de arduo y las tres se vuelven ñaña entre ellos, si la cámara obviamente como estas tres estandarias llega y aprovecha realmente con Krillin, la verdad es que no. Si vamos individualmente, la cámara alterna, la cámara de gobierno y la cámara baja de gobierno, en comparación de la cámara de Oppo, la cámara baja de gobierno, lo que pasa en los debates es que normalmente nos dejamos llevar por un látigo que nos dice, mire señor, es que la cámara alta de gobierno queda totalmente muerta. Pero a veces tenemos que ver quién fue ese punto de la cámara alta de gobierno. Si no fue la baja de oposición o si la baja de oposición no trabaja más solvencia en ese punto, no se lo podemos dar como un punto de solvencia para ganar a la cámara alta de gobierno. Y aquí es algo importantísimo el tema de entender entonces que las comparativas se hacen de manera individual y que cada una de las es decir, alta de gobierno con alta de Oppo, alta de gobierno con baja de gobierno y alta de gobierno con baja de Oppo, alta de Oppo con la baja de Oppo y la baja de gobierno, así pues, la baja de gobierno con la baja de oposición, y ahí estarían las 6 comparativas. Es que tenemos que perder cada uno de estos puntos para no pensar porque Goku y Vegeta y Cell que han destruido, alguien puede llegar y ganarle, porque Goku y Vegeta entre ellos llega y dice cualquier cosa y le gana a los dos. Tenemos que evaluar en la pelea única de 1 contra 1, si Goku le gana a Cell o se le gana a Goku, si Vegeta le gana a Goku o Goku le gana a Vegeta, si Goku le gana a Krillin o Krillin le gana a Goku. Es medir de manera individual el trabajo que hace cada una de las cámaras. Finalmente, el último punto, ya realizado todo este tema de las comparativas, pregunto antes de pasar al último punto si alguien tiene alguna pregunta. Ok, ¿no? Paso con el último punto entonces ya para finalizar, es el tema del lenguaje. En la deliberación, no solamente en el feedback, eso será ya para otra clase, el tema del feedback dentro del debate, esa es la parte 3, pero el lenguaje también tiene que ser importantísimo durante la deliberación para precisamente que nosotros analizando acerca de una de estas comparativas se lo acreditemos realmente a lo que dijo cada una de las cámaras. Por ejemplo, una baja de gobierno me dice exactamente lo mismo que la alta de gobierno, pero utiliza diferentes mecanismos y utiliza diferentes palabras. Que al momento de yo estar en la deliberación o incluso estar en el feedback, no le acredite esa buena explicación o esas palabras a la alta de gobierno o viceversa. Y esto es importantísimo en la deliberación precisamente para que sea un trabajo eficiente y para que logremos hacer las 6 comparativas de una forma transparente y de una forma honesta. Que realmente el trabajo que hace cada una de las cámaras en comparación a las demás realmente sea ese el trabajo que hicieron y no el trabajo que nosotros estamos acreditando que hizo otra cámara. Por eso el tema del lenguaje y las anotaciones está ya como último punto. Es el tema de cómo nosotros, de nuevo, vamos al punto básico de los principios básicos. Abandonamos nuestra individualidad, nos convertimos en jueces y usamos los insumos que nos trajeron los debatientes y los que nos trajo el debate para precisamente compararlos y posicionarlos entre ellos. Esto ha sido todo de esta clase de adjudicación integrada. Si alguno tiene una pregunta final o algo que quiera repasar de todo lo que vimos, me lo puede decir. Ya va, Nelson. A mí me gustaría repasar la primera parte cuando estaba el tema. Eso no me quedó muy en claro. Ya con este punto ya entiendo el tema de las cruzadas, las directas, pero nada más como el tema de los puntos. Eso todavía no me queda muy claro. ¿A qué te refieres con los puntos, cariño? Ok, cuando tú me dijiste la de XB es igual al piso 5, 6 y 7. Y en donde tú dices que no todo el mundo llega a 7, porque eso quiere decir que ese debate ha sido bueno, calificado a más de 7. Eso no llega a todos los puntos.
A eso me refiero. Ok, cariño, fíjate. Esa parte la voy a buscar así en las láminas. No tiene que ver con la labor del juez ni con los principios básicos del juez. Fíjate que está en la evaluación que tenemos como debatientes de la labor del juez. Y es cómo entendemos al juez y cómo a partir de aquí podemos entender cuál es la importancia y cómo debemos evaluar la función de la adjudicación. Entonces, los puntos que están acá colocados son aproximados para entender cuando un juez, nosotros siendo debatientes, nos da una buena adjudicación, un mal feedback, qué puntuación más o menos le deberíamos colocar. No es que todos sí o sí debemos mantener esta puntuación, tiene que ser más una cuestión que internalicemos para que al momento de dar una puntuación tengamos cierto criterio fijo para que podamos utilizar en todos los debates. Si recibimos una buena adjudicación, que nosotros no son más correctas, más acertadas o las que yo precisamente veía, pero el feedback es malo en cuanto a que no explica por qué esas posiciones son las que son, o tiene una mala estructura, no hace bien las 6 comparativas, es malo. Pues precisamente la puntuación debería variar entre un 4 y un 6, obviamente teniendo decimales, quizá incluso un poquito más de 6, tomando en cuenta que el feedback no sea muy malo, sino que bueno, netamente es deficiente. Pero allí debe estar el aproximado. Vamos a un segundo caso, que hay una mala adjudicación y hay un buen feedback. Pues precisamente esto significa que las posiciones que se me dan yo considero que son incorrectas, pero el feedback logra defender muy bien porque esas posiciones que me está dando el juez son las que son y yo debo por tanto evaluarlo bien. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo vea el debate de una manera determinada no significa que yo tenga razón absoluta. Yo debo valorar el trabajo de los 15 minutos que hizo el panel y si el panel ha determinado esas posiciones y me está logrando demostrar con una explicación pertinente porque esas posiciones son las que son, yo debo posicionarlo o puntuarlo, perdón, en una puntuación mayor a 6, quizás dando a 7. Después hay dos casos que son más sencillos. Hay una buena adjudicación, posiciones que yo puedo ver correctas y hay un feedback que es muy pertinente y me explica muy bien esas posiciones, tienen una muy buena estructura y todo se va muy bien. Bueno, si el feedback, que la mayoría de las veces nos vamos a encontrar cuestiones así, que hay una adjudicación correcta y hay un feedback correcto, la puntuación debería ir en un aproximado de 7 y quizás un poco más, pero no mucho más. ¿Por qué? ¿Cuándo debería ir a más? Precisamente cuando el feedback es muy excepcional, cuando se mete a analizar muy bien todo, cuando ya no es solamente que explica muy bien las posiciones, sino cuando haga un trabajo magistral de entendimiento de debate. Y finalmente, que la adjudicación y el feedback sea malo, pues precisamente, como precisamente no podemos puntuar muy bien cualquier cosa, vamos a ser críticos para puntuar mal o que puntuamos, no podemos puntuar bien cualquier cosa para mal también. ¿A qué me refiero? Si no son posiciones que damos incorrectas, o que, ¿sabes? Un primer lugar que hizo una cámara que como debatientes vemos que hizo un primer lugar, que hizo suficientes insumos para quedar de primer lugar, disculpen. Y los otros 3 cámaras podemos entender más o menos que esa cámara merece el primer lugar y después en el feedback esta cámara recibe el 4.º lugar y no hay explicaciones buenas de por qué queda en 4.º lugar, sino quizás, bueno, es que el látigo argumentó, o es que bueno, el primer ministro no me definió que se tenía que debatir, vemos como es un feedback muy deficiente, es un feedback muy malo y no debería tener una puntuación mayor a 5. Digamos que el feedback no es tan mal. Bueno, es que igual, si no es tan malo, igual algo malo está haciendo, porque si fuese bueno, respondería muy bien a las posiciones que colocó. Si no responde bien a las posiciones que colocó, el techo máximo que debería tener ese feedback es un 5 punto algo, no mayor. Si el feedback de por sí ya no es solamente que no explica las posiciones, sino que es muy deficiente, habla de cosas que no son atingentes al contenido que hacía en el debate, o dice cualquier cosa que nos resulta muy descolocada para lo que debería ser su labor, pues le colocamos una puntuación menor a 5. ¿Se entendió? Sí, thank you. Ok. ¿Alguna pregunta con los principios básicos, la adjudicación, lo que es la deliberación? Todo chévere. Listo. Perfecto, entonces duramos las 2 horitas completas. Yo creo que para el feedback con 1 hora también se puede. No sé cuándo lo vayamos a hacer. Quizás mañana o el domingo. Ahí vemos. No sé si Daniel todavía está grabando o no grabó o sí grabó. Pero bueno, en cualquier caso, eso fue todo. Gracias. Nos estamos viendo. Chai. Thank you. Chao.